En nombre de Dios de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, Gracias, señor presidente. Hemos recibido por la sesión del día de hoy un cambio de comisión del senador Macaya por el senador Sangüesa. Asimismo, para el día de hoy estaba invitada en el marco de la discusión del proyecto de ley de protección de la infraestructura crítica, la ministra del Interior y Seguridad Pública. Ella ha excusado su asistencia por compromisos previamente agendados y señala que va a concurrir en su representación el ministro secretario general de la Presidencia, la señora Analía Uriarte y asesores del gabinete del ministerio. Con fecha también ya 7 de mayo, porque no habíamos tenido antes comisión solo de defensa, sino que unida, por eso no habíamos dado cuenta. Ingresó a esta comisión un proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señores Sosandón, señora Aravena y señores Chaguán, Proens y Piu, que modifica el Código de Justicia Militar en materia de procedimiento y derechos de los militares imputados. También se ha recibido un oficio del Ministerio de Defensa Nacional que a su vez derivó la respuesta a un oficio de nuestra comisión en que se le solicitaba información dentro del marco de la tramitación del proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica el artículo 14 de la Ley sobre Control de Armas con el objeto de eximir de las sanciones que indica a los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad por determinadas conductas ejecutadas en actos de servicio. Esta información está a disposición de los señores senadores en la Secretaría de la Comisión, puesto que fue calificada como reservada por el remitente. Y finalmente recibimos, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos de este año, un oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en que informa acerca de los incidentes y ataques informáticos y cumplimiento de los protocolos de respaldo del primer trimestre del presente año, y para lo cual han adjuntado un CD con la información correspondiente. Esa es la cuenta, señor presidente. gracias secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República para la protección de la infraestructura crítica del país. Boletín 16.143-02. Se encuentran invitados el ministro secretario general de la Presidencia, ministro Álvaro Elizalde, también del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la coordinadora del equipo legislativo de la Subsecretaría del Interior, señora Analía Uriarte, y el asesor legislativo del Ministerio, señor Claudio Rodríguez. Como este proyecto lo hemos discutido ya en varias ocasiones, escuchamos una cantidad importante de personas, la idea es que el Ejecutivo pueda dar cuenta del estado en que se encuentran las conversaciones con la mesa técnica que llevan adelante con el asesor, y al final de la exposición del Ejecutivo, después del intercambio de opiniones con los senadores presentes, poder proceder a votar en general esta iniciativa. Le ofrezco la palabra al ministro Lizalde. Hay una presentación, un PowerPoint, no sé si está disponible, pero bueno, para ir adelantando, como usted sabe, presidente, y así como los miembros de la comisión, este es un proyecto que lo que hace es cumplir el mandato constitucional de la reforma de infraestructura crítica, que corresponde a una moción de autoría del senador Piu, entre otros, eh, que tiene dos elementos: uno se refiere a infraestructura crítica y otro se refiere al control de la frontera. Tiene un impacto importante en materia migratoria. Esta segunda materia se reguló a través de un decreto en fuerza de ley. Eso no obsta que el gobierno ya presentó un mensaje para que haya una norma aprobada por el Congreso al respecto, y se ha presentado este proyecto de ley que está actualmente en tramitación en el Senado de la República y que regula la actuación de las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública, así como los operadores de resguardo de la infraestructura crítica del país. El proyecto, usted lo sabe, consta de 31 artículos. Lo más importante, voy a mencionar los ejes y después voy a hacer una referencia respecto a lo que se ha conversado. Los instrumentos de gestión y preparación de la protección de la infraestructura crítica, las obligaciones para los operadores públicos y privados, las infracciones y sanciones, las atribuciones y deberes de la Fuerza Armada y los principios, deberes y reglas de uso de la fuerza, así como normas adecuatorias y también una disposición transitoria. Sobre el punto
Quinto, lo que se ha conversado con los asesores es que esa materia sea regulada en la norma permanente de regla de uso de la fuerza, que ya se despachó, se vota, tengo entendido, hoy día en sala, con las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad. Y por tanto, esta parte no estaría regulada en esta normativa legal. Eso es lo primero que quería señalar. Sobre la presentación del proyecto, hay una definición de operadores de infraestructura crítica, así como la definición de infraestructura crítica. No voy a entrar al detalle porque ustedes conocen el proyecto y lo han leído. Sí, quisiera señalar en el título segundo, y que me parece muy importante, son los instrumentos de planificación y gestión para la protección de infraestructura crítica. ¿Qué es relevante aquí? Si bien estamos en la Comisión de Defensa, porque las Fuerzas Armadas van a tener un rol importante en términos de infraestructura crítica, el proyecto no solo se refiere a las Fuerzas Armadas, sino que se refiere a la infraestructura crítica en general y todos los, podríamos decir, políticas de resguardo a través de los operadores que pueden ser tanto públicos como privados. Y por tanto las Fuerzas Armadas son como la última ratio. No es necesario el despliegue de las Fuerzas Armadas para que Chile tenga una política de resguardo y protección de infraestructura crítica. Algo que aprendimos, bueno, el senador Pius sabía de antes, pero cuando estuvimos, yo era senador y presidente de esta comisión, estuvimos de hecho en España hace bastante tiempo. Y por tanto, lo que se establece en el proyecto es un listado de sectores y subsectores estratégicos que van a ser definidos por el Ministerio a cargo del Gobierno Interior, previa consulta con la ANI a través del Ministerio de Seguridad, y los criterios de criticidad e impacto para la valorización de cada infraestructura crítica, estableciendo una especie como de matriz de riesgo. Y estos criterios, el de criticidad se refiere o permite determinar la relevancia en la infraestructura en un determinado contexto, en función, por ejemplo, a los servicios esenciales de la seguridad de los ciudadanos, referido a seguridad, resiliencia, vulnerabilidad e interdependencia. Y por otro lado, los criterios de impacto, que básicamente abordan lo que son las consecuencias de un determinado evento en una infraestructura crítica, tales como cantidad de personas afectadas, impacto económico, impacto operativo, impacto en la reputación del Estado y tiempo de recuperación. Esto permite entonces, por tanto, construir una matriz de riesgo para elaborar el Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica, que es literalmente un listado de todos aquellos sectores que pudieran ser impactados con la infraestructura específica. O sea, no es en abstracto, esto está georreferenciado y obviamente está ubicado en el territorio. El proyecto originalmente plantea que este listado o este catálogo nacional se actualice cada 4 años, a lo menos, en el marco de las conversaciones que ha habido con los asesores. Esto también pues, sería parte de un acuerdo, se reduciría ese plazo. Y además, de acuerdo a la experiencia comparada que ha habido, porque efectivamente el dinamismo que hay hoy día exige que este catálogo o este catálogo esté siendo permanentemente actualizado. Lo más importante que es al menos en un plazo que se reduciría eventualmente a 2 años, independientemente del proyecto señala 4 años originalmente, y digo al menos porque obviamente podría tener actualización permanente. Por ejemplo, si se inaugura una obra de infraestructura relevante en materia energética, no es necesario esperar los años de la actualización del catálogo para que se incorpore dentro del listado correspondiente. Sí. Yo me pierdo aquí porque las hojas se han vuelto en un sentido contra, o sea, para la lectura cuando están corcheteadas y no está corcheteado. Aquí Analía me va orejeando. Sobre el Plan Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, bueno, se define y orienta la acción y coordinaciones generales a nivel nacional, necesarias para la protección de la misma, este es determinado por cada ministerio, perdón, por el ministerio encargado de la seguridad pública mediante decreto supremo, sujeto a secreto. En esto no hay acuerdo, presidente, y más bien la postura mayoritaria de los asesores es que sea secreto. Y también, a ver, esto lo planteo en el siguiente sentido. Cuando hablamos de un catálogo nacional y los planes de prevención, bueno, los planes tienen que ser secretos porque si no, bastaría que quien quiera atentar contra la infraestructura crítica los lea y vea cuáles son sus vulnerabilidades. Pero a nuestro entender, si bien esto no es unánime entre los asesores, debiera ser también secreto la infraestructura crítica misma, o sea, el catálogo, porque en caso contrario,
también es una especie como de aliciente o incentivo para atentar contra lo que se ha definido como infraestructura crítica por parte del Estado. Y por tanto creemos que la publicidad sería una vulnerabilidad adicional. Esto obviamente no es secreto para quien elabora el catálogo y la institución que está a cargo de la coordinación de todo lo que es la política de infraestructura crítica, y tampoco es secreto para el operador de la infraestructura, que puede ser un privado, pero no tiene carácter público, y revisando lo que es la legislación comparada, tenemos a la vista que este carácter secreto en países que han aplicado legislación de la misma naturaleza. Sabemos que esto no es de acuerdo y hay una controversia entre los asesores, hay una postura más bien mayoritaria, pero nosotros queríamos hacer este punto de vista público para efectos de conocer cuáles son las razones por las cuales nos parece que debería tener este carácter. Bueno, están los planes regionales de infraestructura crítica, obviamente, porque esto no solo se consigue desde el punto de vista nacional, sino que en todo el territorio. No voy a entrar en el debate de eso, y después viene... Sí, el siguiente. Operador. Ya, sobre los operadores, esto es bien relevante. Cuando hablamos de operadores, hablamos de institución pública o privada para la prestación de los servicios esenciales. Porque finalmente la primera tarea de resguardo de la infraestructura crítica le corresponde al propio operador. Y por tanto tiene una serie de obligaciones, tales como presentar el plan de seguridad, cumplir con las medidas contenidas en el plan de seguridad, designar a una persona encargada de seguridad. Esto es bien relevante. Reportar al ministerio encargado de la seguridad las alertas de ataque, incidentes o amenazas, los detalles de los ataques o incidentes, la identificación de nuevos riesgos, amenazas y vulnerabilidades y cualquier otra información solicitada. Porque finalmente la información que provee el operador es la más relevante para efectos de que el plan funcione. Y por último, capacitar a los trabajadores relacionados directamente con la seguridad de la infraestructura. Entonces, la primera responsabilidad está radicado en el operador mismo. Y en ese marco se establece un marco, de la redundancia, de infracciones y sanciones. El proyecto establece sanciones al incumplimiento de las obligaciones establecidas por parte de los operadores. Las infracciones se distinguen de acuerdo a la gravedad y se sancionan a través de multa, y las sanciones, en caso de que la entidad sancionada sea una institución pública, la autoridad o jefatura del órgano o servicio serán sancionados por la Contraloría General de la República con multa de 20 al 50% de su remuneración. ¿Qué es lo que se propone con esta propuesta? Valga la redundancia, es que finalmente el propio operador debe adoptar medidas de resguardo y de protección de la infraestructura crítica. Y en caso de incumplimiento, obviamente corresponde una sanción. Si estamos hablando de una institución privada, obviamente tiene obligaciones para efectos de la responsabilidad que le corresponde respecto a esta infraestructura, sobre todo por el servicio que se presta para el conjunto de la comunidad. Y con mayor razón si se trata de una institución de carácter público. Y también en la experiencia comparada, lo que ha habido es que finalmente el Estado ayuda a las instituciones privadas a elaborar sus planes de contingencia para evitar distintas hipótesis de amenaza respecto de su infraestructura, de manera tal que no implica un gasto adicional o excesivo, pero existe una responsabilidad por parte del privado de tomar los resguardos necesarios para que así ocurra. Respecto de los Fuerzas Armadas, que es lo que genera mayor cobertura mediática, es lo que genera mayor interés, pero que, insisto, es el último escalón, podríamos decir, dentro de una arquitectura institucional que es mucho más compleja y que está contenida por la normativa a la cual he hecho referencia. Bueno, se establece al respecto el rol de las Fuerzas Armadas y la seguridad pública que se despliegue para la protección de infraestructura pública. Se dispone del control de la entrada y salida en torno a la infraestructura crítica a proteger. Se dictan directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en un área determinada. Se dictan instrucciones a las Fuerzas Armadas y la orden de seguridad pública con el objeto de evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar, y se coordina con todos los funcionarios del Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren en la zona con el objeto de mantener la protección y subsanar el daño en la infraestructura crítica. ¿Quién hace esto? El oficial general al mando de las Fuerzas Armadas de Seguridad de Orden Público, que es un poco similar a lo que ocurre con otros hipótesis que establece nuestra legislación cuando las Fuerzas Armadas
desarrollan labores de seguridad y orden público. ¿No? Por ejemplo, en resguardo de frontera. Por último, se ha constituido una mesa técnica conformada por el Ejecutivo y asesores de los honorables senadores. Entendemos que no hay unanimidad, pero yo diría que hay más de un 90% de acuerdo respecto de las modificaciones que se introducirían a través de indicaciones. Mesa que ha estado coordinada de manera excepcional por la asesora del subsecretario del Interior, Ana Arte, que me acompaña. Por tanto, nosotros creemos que hay condiciones más que suficientes para que este proyecto se apruebe. Primero, porque existe un consenso respecto de contar con esta normativa. Segundo lugar, porque tenemos que cumplir con el mandato constitucional de la reforma que se aprobó en su momento. Y en tercer lugar, porque en el contenido específico hay un nivel de acuerdo también sustantivo. Todos sabemos que en una democracia como la nuestra no todo tiene que ser unánime, pero habiendo más de un 90% de coincidencia respecto al contenido específico, bueno, se tendrán que resolver las otras diferencias democráticamente, conforme a todo proceso legislativo, pero creemos que debería aprobarse en la sesión de hoy día en general este proyecto. Además, está puesto en tabla para mañana. Por último, quiero valorar la buena disposición que han tenido todos los integrantes de la comisión de manera muy constructiva para llevar adelante este debate y para avanzar en una normativa que el país necesita. Y reiterar lo que he señalado, si bien la reforma constitucional se refiere a las Fuerzas Armadas, es evidente que en Chile tenemos un déficit en materia de política de protección de la infraestructura crítica, que está a la altura del nivel de riesgo de amenazas que enfrentan muchas de las democracias modernas, y creemos que a través de esta legislación vamos a poder actualizar nuestro marco normativo para contar con herramientas que sean mucho más eficaces sobre la base de la experiencia comparada con países que han tenido que enfrentar riesgos bastante más relevantes, afortunadamente, que los que tenemos por ahora en nuestro país. Y por eso se ha tenido a la vista legislación comparada de España, quizás como principal referente, Estados Unidos, Australia, Colombia, entre otros países que han avanzado en esta materia, todos los cuales enfrentan niveles de riesgo muy superiores a los nuestros. Por último, señalar que estamos avanzando en nuestra legislación en toda la área, y por eso también se ha avanzado en el ámbito de las amenazas desde el punto de vista informático o cibernético a la infraestructura crítica. Hoy día, gran parte de lo que es el suministro, por ejemplo, de servicios básicos a la población se realizan a través de programas informáticos que eventualmente también pudieran ser amenazados y atacados, y eso podría tener consecuencias nefastas para las personas, por lo cual se requiere aquí una mirada integral donde por un lado se regula el tema de las Fuerzas Armadas, por otro lado se avanza en este marco institucional que es mucho más robusto, y por otro lado también en legislación en paralelo se está avanzando en materia de ciberseguridad para evitar otro tipo de riesgos y amenazas que existen en nuestro país y lamentablemente también en muchos otros países del mundo. Es todo cuanto puedo informar por ahora, presidente. Si hubiera alguna consulta, las contestaremos con entusiasmo. Gracias. Gracias, ministro, por su exposición. Ofrezco la palabra si es que algún señor senador quiere hacer alguna consulta. Senador Castro. Sí, gracias, presidente. Quise especialmente venir hoy día sin ser titular de la comisión porque la arista relacionada con los temas de servicios de utilidad pública dentro de esta ley toca especialmente el área de salud. Y quiero refrendarlo eso en algún par de comentarios que me gustaría que el Ejecutivo pudiera dar su punto de vista. Las agresiones de toda naturaleza, físicas, verbales, asaltos a mano armada, con arma blanca, con arma de fuego, aumentaron en un 42% según las cifras oficiales a los distintos centros de salud, sea CEFAM u hospitales, en el año 2023. Estamos hablando de alrededor de 10.000 denuncias. Desgraciadamente, solo el 10% de ellas están hoy día en proceso en el Ministerio Público por la ley 21.188, que es la ley publicada en diciembre del año 2019, que se llama del consultorio y de la salud segura. El año 2022, el actual gobierno, a instancias del subsecretario Manuel Monsalve, creó una mesa de seguridad para el ámbito de la salud a raíz de diversos atentados, incluso en la Araucanía también,
con armas de fuego a funcionarios que se trasladaban en vehículos municipales, siendo del área de la salud, y fueron atacados en el marco de la violencia en la Araucanía en esa época. Y en la actualidad he consultado y este ámbito ha estado un tanto más lejos del foco de preocupación pese al aumento y la incidencia de estos tipos de situaciones que se mezclan con rescates que se ha intentado hacer de reos que son llevados a servicios públicos por situaciones médicas, para intervenciones quirúrgicas o por interconsulta, y que se intenta a mano armada el rescate de ellos por parte de otras bandas. Esto ocurrió dramáticamente en la Posta Central a principios del año pasado, por ejemplo, a balazo. Entonces, ¿qué es lo que quisiera marcar? Que tenemos un alza sistemática en un servicio de utilidad pública de agresiones. El 80% del personal son mujeres, presidente. Son mujeres en el ámbito de la salud pública, son más de 100.000 en los consultorios. Son servicios esenciales, puerta de entrada en los municipios para la salud, y están viviendo esta situación permanente. Entonces, quisiera yo consultar cuál es el ámbito de aplicación de este proyecto de ley que pudiera ir en protección de distintas maneras, porque aquí hay sistema de seguridad municipal, sistema de seguridad policial, pero que hoy día coloco el punto, es un flanco de debilidad. Hay temor en los funcionarios y trabajadores de la salud, de hospitales, servicios de urgencia, CEFAM, por las condiciones en que tienen que a veces enfrentar a un público muy agresivo, otras veces delincuentes derechamente que van a robar, otras veces gente que traslada las peleas de banda al interior de los consultorios y hospitales. O sea, tenemos una situación que hace 10 años a lo mejor no nos habríamos imaginado, pero hoy día está ahí. Entonces me gustaría en eso preguntar tanto por la mesa de seguridad que está instalada desde hace ya 2 años, en qué punto está esto, y segundo, de qué manera a través de este proyecto de ley se pueden dar más certezas también al mundo de la salud, que en este caso respira por un problema permanente, porque es primera línea también respecto de situaciones de esta naturaleza que son muy violentas y que hoy día no están controladas adecuadamente y generan mucho temor en mujeres que son las funcionarias de la salud. Gracias, presidente. Senador Sangüesa. Gracias, gracias, presidente. Saludar al ministro y a todo el equipo asesor. Me queda una duda. En la exposición del ministro habló de las medidas de resguardo que se le van a establecer a los privados. Chile es un Estado de derecho democrático, por lo tanto el uso de la fuerza recae en el Estado. Y en ese sentido, no me queda claro a qué se refiere con las medidas de resguardo, o sea, sobre todo en infraestructura crítica que puede estar en sectores más alejados, se considera que van a tener que tener, no sé, vigilantes. Yo creo que eso hay que especificarlo bien, porque en el fondo lo que buscamos con este proyecto es precisamente que sean las Fuerzas Armadas de orden las que puedan hacerse cargo de la protección en la medida que el presidente de la República así lo amerite. Entonces, si yo le doy el peso de ese resguardo al privado, es como contradictorio con la línea que lleva el proyecto, porque es precisamente el Estado el que tiene que salvaguardar esa infraestructura crítica. Eso no quiere decir que tengan que haber cierto mínimo a lo mejor de establecerlo, pero me gustaría, presidente, si nos pudiera aclarar un poco más, profundizar el ministro. Y también hay un tema, porque ahora, producto de los temporales, pasó en la región de Ñuble que había un sector de antenas que sufrieron una falla, por lo tanto que es un sector incomunicado, sin, digamos, acceso a electricidad, y había un problema en el acceso a donde estaban ubicados. Entonces, ahí tengo una duda yo si el proyecto da la potestad en su minuto, que es como cuando ocurren los estados de excepción, que se permite, digamos, solamente con la firma del delegado presidencial poder tener el acceso, porque el acceso a la infraestructura crítica debiera ser parte también de lo que se establece. Y en último término, presidente, tengo una duda respecto a en esta propuesta
se exige en el actuar de las Fuerzas Armadas proporcionalidad, gradualidad, advertencia. Entonces, cuando hay estados excepcionales, que en el fondo hay aquí una potestad del presidente de la República para determinar la protección de una infraestructura crítica, es como contradictorio a las facultades que tienen que tener quienes ejercen el resguardo de esta. No sé si se contrapone a lo que dice la ley Nain Retamal, en el fondo, porque ahí creo que si yo mando a alguien a resguardar algo, en el fondo estoy dando un mandato y no puedo tener las mismas exigencias que en actuar diferentes. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ofrezco la palabra. Que terminemos la ronda de preguntas y después. Ok. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer al ministro secretario de la Presidencia su exposición. Quiero recordar que él también es emocionante de este proyecto, por lo tanto es un proyecto que tiene, claro, tiene bastante trabajo, pero me gustaría mucho escuchar la respuesta que se le va a dar al senador Juan Luis Castro, porque tenemos que recordar que la reforma constitucional señala que esta facultad nueva presidencial se va a poder ejercer en caso de peligro grave o inminente de una instalación. O sea, se va a ir a proteger una instalación que tiene un perímetro y que tiene un operador a cargo que es el responsable. Y la pregunta va por el tema de cómo va esto avanzando con la ley de inteligencia. Porque si no tenemos un sistema de inteligencia adecuado, no vamos a saber si estamos en peligro grave o inminente. Va a volar una instalación, va a desaparecer. ¿Y esto por qué lo digo? Porque se pidió expresamente que fuéramos de forma ordenada avanzando, porque si no esto se va a desorganizar. Y tenemos que llegar a un acuerdo y tenemos que trabajar primero la ley de inteligencia, ojalá fortaleciendo la ANI, que es la propuesta, para que esto vaya a ocurrir. Entonces, esa es la primera parte. La segunda, esta ley también, como lo ha señalado el ministro, tiene que esperar las RUF, porque no puede salir si no tiene RUF. Entonces, ya tiene dos elementos que tienen que ir trabajando juntos. Lo tercero es cómo esta ley conversa con la ley marco de ciberseguridad, donde todos los planes están ya considerados secretos. O sea, esto ya fue una discusión que se dio respecto a los operadores de importancia vital y ya están calificados ellos secretos. Entonces, ¿cómo vamos a tener dudas ahora de algo que ya un acuerdo político amplio? Quiero recordar la amplia votación, agradecer a la Cámara de Diputados y también al Senado, por algo que es básico, o sea, si esto hay que protegerlo. ¿Y cuál va a ser el mecanismo especialmente para los órganos de gobierno respecto a compras? ¿Por qué? Porque para proteger esta infraestructura se van a tener que hacer compras que también, no es bueno decir qué tipo de cámara, qué tipo de elementos, qué cosa. ¿Cómo va a ser abordado? Eso es por lo pronto en espera de escuchar el resto de la respuesta. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Ministro Elizalde. A ver, lo primero que quiero plantear es que, como ustedes saben, nosotros hemos promovido un fast track de seguridad que fue acordado con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, anteriormente, que ha sido ampliado ahora con el presidente actual, el senador García, que ha permitido aprobar un número récord de leyes. Porque finalmente cuando hablamos de elevar los estándares de seguridad, aquí se requiere un entramado, una legislación complementaria, donde sí, claro, se puede avanzar en un área, pero si no avanzamos paralelamente en otra, la mesa queda coja. Y en donde una ley no va a resolver todos los problemas. Entonces, por eso digo, lo que ha dicho el senador Castro me parece muy relevante, porque efectivamente, ahora eso no tiene que ver directamente con infraestructura crítica, pero podría afectar la infraestructura crítica, pero que la infraestructura crítica, como muy bien dijo el senador Piu, se refiere a la instalación ambiental o al servicio que se presta, de tratar de interrumpir un servicio que se presta. En este caso estamos más bien en presencia de hechos de violencia que pueden tener distintas motivaciones. Y uno de los problemas que tenemos hoy día en Chile es la violencia, y la violencia que viven las autoridades y que viven los funcionarios públicos, y particularmente los funcionarios de la salud. Entonces, en ese caso, efectivamente se está avanzando en esta mesa de la subsecretaría. El detalle podría ser entregado por la subsecretaría propiamente tal, más que por la SICPRES, pero nosotros entendemos que
la ley de seguridad privada podría dotar de algunas herramientas, por ejemplo, que se aplican con empresas públicas para efecto de tener algún tipo de resguardo adicional, eh, y, eh, y toda la normativa respecto de la seguridad de las personas, particularmente la vinculada a funcionarios públicos. Lo segundo es que respecto a las reglas de uso de la fuerza, el proyecto de reglas de uso de la fuerza está en segundo trámite constitucional, entonces es altamente probable que sea aprobado antes que el de infraestructura crítica. Y tienen razón los senadores que han hecho uso de la palabra. Se requiere que para el despliegue de las Fuerzas Armadas, no para la legislación de infraestructura crítica en general, porque el despliegue de las Fuerzas Armadas es excepcional. No es la regla general. Nosotros podríamos aprobar esta ley eventualmente que no se despliegue a las Fuerzas Armadas, pero eso no opta que tengamos planes para proteger la infraestructura crítica. Pero para el despliegue de las Fuerzas Armadas se requiere las reglas de uso de la fuerza. Pero ese proyecto va a salir antes, porque está más avanzado. Mañana se vota, perdón, hoy se vota ese proyecto, que está en segundo trámite, y mañana se vota el proyecto que estamos viendo ahora, que está recién en primer trámite. Entonces, eso va a permitir que estas legislaciones que son complementarias entren en vigencia en cierta cronología o en un itinerario que haga coherente su aplicación, es más fácil. Después, la ley de inteligencia es otra de las herramientas que necesitamos, porque la ley de inteligencia y el sistema de inteligencia del Estado nos va a permitir adquirir información que va a ser relevante para elaborar la matriz de riesgo respecto de la infraestructura crítica. Porque estamos hablando aquí, por sobre todo, de una política preventiva que tiene que anticiparse ante eventuales riesgos. Y por tanto nos parece que es fundamental su aprobación para efecto de contar con herramientas adicionales. Lo mismo respecto de ciberseguridad y todo el avance que ha habido en la materia. Y lo decía el senador Pío también, que cuando por ejemplo, se utiliza una determinada tecnología, esta tecnología sea compatible, por ejemplo, para el uso de inteligencia artificial que permita, por ejemplo, a través de las cámaras, determinar la identidad de las personas. Y eso implica que la labor que va a tener el Ministerio de Seguridad, que también se está tramitando hoy día, le permita realizar las coordinaciones necesarias de manera tal que al final todos estos esfuerzos que se hacen en paralelo nos permitan elevar los estándares de seguridad simultáneamente sin que haya un espacio donde tengamos una legislación que no sea lo suficientemente avanzada, para efecto de contar con un sistema de seguridad en su conjunto, con todos los resguardos necesarios que establece la ley, con todos los límites, obviamente, respecto de la privacidad, de la información que es relevante, información que es sensible, y por tanto el resguardo también a los derechos de las personas, pero que al mismo tiempo nos permita contar con mejores herramientas para elevar los estándares de seguridad. Entonces, este proyecto, y en eso quiero ser bien claro, es solo podríamos decir, aspecto de el conjunto de normativas que estamos actualizando en el marco del Acuerdo de Ciberseguridad y que tienen carácter complementario. Este proyecto se refiere a infraestructura crítica, que tiene una orientación básica vinculada a las instalaciones y que tiene como medida excepcional el despliegue de las Fuerzas Armadas, pero que tiene que ser complementado con otras medidas que se adoptan en la materia. Algo muy importante, presidente, por su intermedio, a propósito de lo que señalaba el senador Sangüesa, cuando hablamos de un sistema, finalmente todos debemos contribuir con nuestro granito de arena para que el sistema funcione. Y nosotros, y así está en el sentido del proyecto, creemos que el rol que le corresponde al operador, sea público o privado, es fundamental para que el sistema funcione. O sea, si alguien cree que el despliegue de las Fuerzas Armadas es suficiente, o alguien cree que el personal de las Fuerzas Armadas en su despliegue es suficiente para proteger la infraestructura crítica, está profundamente equivocado. O sea, no se da abasto respecto de la eventual hipótesis de infraestructura crítica que pudiera ser el día de mañana atacada o afectada. Y por tanto el rol preventivo, las medidas que deben adoptar los operadores, nos parece que es fundamental. Es así como se han construido los buenos sistemas en esta materia que operan principalmente en los países de Europa. Es decir, al operador le corresponde un rol. La principal responsabilidad es del propio operador.
Si él no toma los resguardos, obviamente el sistema no funciona. Y por eso cuando se hace la matriz de riesgo, no solo se establece cuál es la infraestructura crítica que pudiera ser afectada, sino que además en esa matriz tiene que ser considerado las medidas preventivas que es necesario adoptar por cada uno de los operadores. Y ahí el acompañamiento del Estado es básico, o de la autoridad, para efectos de, sobre la base de la experiencia comparada y sobre la base de la experiencia que exista, por ejemplo, una determinada empresa que está muy avanzada en esta materia, pueda ser utilizada por otra empresa que tiene que desarrollar una labor de similar naturaleza. Y por tanto, estamos hablando aquí de un sistema de protección de la infraestructura crítica, donde las distintas instituciones y organismos desarrollan la labor que le corresponde a cada uno en una buena coordinación. Pero quitémonos de la cabeza el pensar que el despliegue de los militares es suficiente para resolver todo el problema de infraestructura crítica. Si es que no adopta la medida cada institución de acuerdo a su cuota de responsabilidad. Entendiendo además que el despliegue de los militares es ante un peligro grave inminente y por tanto es una norma excepcional, no es una norma de normalidad, podríamos decir, es ante una situación excepcional, que obviamente requiere una justificación, pero no es la norma general. Por decirlo de alguna manera, el sistema debiera funcionar sin necesariamente el despliegue de las Fuerzas Armadas, independientemente de que esa sea una herramienta que sea necesario utilizar en determinado contexto. Y por tanto, cada institución tiene que desarrollar su propia tarea y su propia labor. No sé si he contestado todas las preguntas, pero eso es lo que anoté de lo que dijeron los senadores. Gracias, ministro. Ofrezco la palabra. Don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Agradecer al ministro la precisión. Agradecer también el trabajo de la asesora legislativa, Analía Uriarte, el trabajo que se está haciendo con todas las personas que están haciendo posible que este proyecto flote bien, el tal como se recibió en su primer momento, y esto es algo que fue público el año pasado. Pudimos constatar que no todos los, en la práctica no conocimos a nadie, los que vino a exponer, que se le haya preguntado, se le haya ido a preguntar, tanto operadores de infraestructura crítica dependiente del Estado como otros, qué había que hacer. O sea, ahí faltó una desconexión en el proceso de tramitación, entendiendo que habían premura. Sin embargo, ahora con el tiempo sí ha aparecido lo más relevante, que es la responsabilidad de los operadores de importancia vital de hacerse cargo ellos de la seguridad. La nueva ley que permite todos los vigilantes privados ayuda, sin lugar a dudas, eso va a ayudar. Va a ayudar incluso en el sector público, que son problemas delictuales que están ocurriendo, y perseguir, hacer la persecución que corresponde. Ojalá los 10.000 ataques sean 10.000 causas que se lleguen, 10.000 querellas que estén, para que esas personas no lo vuelvan a hacer. Pero el problema de fondo que tenemos, y es quizás lo más difícil de resolver, no está dado por la responsabilidad de los operadores de infraestructura crítica. Está dado por la estructura de mando para, en una condición que es distinta a una excepción constitucional, poder tener fuerzas militares desplegadas. Y esto requiere, si se va a hacer algo, incluso modificar, reformar la ley del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto. Ese proyecto no está como un proyecto aparte. La pregunta es si se va a hacer como parte del proyecto de infraestructura crítica, pero me quedó muy claro que como las Fuerzas Armadas son solamente eventuales, solamente temporales, limitadas, creo que debiera partir ya trabajando en un proyecto para poder tener las cadenas de mando precisas para, sin existir un estado de excepción, ese mando tenga la forma de poder dirigir. Ese mando tiene que entrenarse, tiene que conocer las infraestructuras críticas. Sus personas tienen que estar preparadas y tienen que saber a dónde tienen que llegar. Entonces, no es trivial de qué estamos hablando, y tenemos que definir algo que en estos momentos no existe. O sea, la condición actual, con la legislación actual, eso no es factible, ministro. Gracias, presidente. Esa sería la pregunta. Don Gastón. Gracias, presidente. Este proceso que estamos viviendo contempla varios cuerpos legales que se han ido, diría yo, atemporáneamente llevando a cabo. Pero la virtud es que estamos construyendo un sistema. Y por tanto, el criterio nuestro como legisladores también tiene que estar allí inmerso. Porque la regla de uso de la fuerza, la infraestructura crítica, la inteligencia, ciberseguridad, la ley de seguridad privada que está de antes, son parte de un tramado legal, como se ha dicho acá, que va a dotar de facultades a un ministerio que no está, se llama Ministerio de
seguridad, porque alguien va a tener que aplicar, va a tener que tener este instrumento, estas facultades legales, para poder entonces desplegar iniciativas tendientes a darle seguridad al país en los diferentes ámbitos en donde ésta se requiere y se expresa. Por tanto, la cautela que debemos tener nosotros es que haya la coherencia legislativa suficiente como para que cada cuerpo legal vaya dando esta coherencia y vaya generando una estrategia de seguridad en el país en donde no hayan antagonismos legales porque se usa una u otra facultad que esté establecida en los diferentes leyes o cuerpos legales que se están discutiendo en este minuto, pero que surgieron producto de una coyuntura desfavorable en materia de seguridad que el país vive, pero al mismo tiempo de hechos que no tuvimos capacidad de respuesta. No nos olvidemos de lo que nos pasó con los hackeos de varias instituciones y sus equipos de cibernéticos, y que hasta el día de hoy no tenemos respuesta, ni tenemos sanciones. Entonces, a mí, por lo menos, el llamado que hago es que efectivamente sigamos avanzando, nuestra voluntad política tiene que estar para que se construya este sistema y que nos lleve a generar, reitero, el respaldo para este nuevo ministerio en la aplicación de las normativas que allí van a resultar. El reglamento posterior también tendrá que hacerse de cada una de estas leyes, que tendrá que ser vinculante respecto de lo que se apruebe acá en el Congreso, y sigamos por este camino de crear este sistema para, reitero, la respuesta sistémica de el Estado, el gobierno, a nombre de ese Estado, para proteger la población, la infraestructura, los bienes, la vida de las personas. Y finalmente un párrafo para lo que por su intermedio decía mi compañero Juan Luis Castro. Efectivamente, allí hay una debilidad enorme en donde creo que va a haber que actuar antes que esté todo esto, porque no podemos seguir manteniendo en la inseguridad, en la falta de respaldo a los equipos médicos que están allí atendiendo a la población y que los delincuentes provocan situaciones de miedo, de terror y de temor, y por tanto todos nuestros centros de asistencia pública están siendo presas de actuaciones delictuales que atentan contra la seguridad de las personas, que van a atenderse allí, van a buscar salud y se encuentran con la violación de su derecho esencial, que es el acceso a la salud. Gracias, señor Saavedra. Señor Castro. Una precisión nomás, presidente, como se va a votar. Dejar la solicitud hecha, si a usted le parece, presidente de la comisión, respecto de que el subsecretario del Interior pudiese retomar la mesa de seguridad de salud, que si bien es una materia distinta a la del proyecto en cuestión, pero es muy vinculante en cuanto a la progresión de hechos que podrían escalar y transformarlo en un problema serio, que eso pudiera ocurrir y dejar la solicitud planteada a través de Analía Uriarte, que asesora al subsecretario, por la sensibilidad que tiene este tema, particularmente en la época de invierno. Gracias. A ver, varias cosas. Lo primero es que el proyecto se refiere al oficial general al mando de las Fuerzas Armadas y Seguridad de Orden Público y cuáles son, podríamos decir, las atribuciones que tiene. Asumir el mando, disponer del control y entrada y salida en torno a la infraestructura crítica a proteger, dictar directrices e instrucciones necesarias para el mantenimiento del orden en el área determinada, dictar instrucciones a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad para evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar y coordinar el esfuerzo que hacen todos los funcionarios del Estado, su empresa, también las municipalidades que se encuentren en la zona donde está la infraestructura crítica que es necesario proteger. De todas maneras, en el marco del resguardo de la frontera norte, también ha sido un proceso de aprendizaje, porque el marco normativo se piensa de una determinada manera, pero cuando viene el despliegue práctico, se conoce una realidad a veces distinta. Incluso cuando uno tiene a la vista legislación comparada, no todos los países y los problemas son exactamente igual, incluso la idiosincrasia. Y eso implica que se requiere una adaptación, como decía el senador Pío, para efectos de tener una legislación o eventualmente, al menos desde el punto de vista reglamentario, una regulación que dé cuenta de cuáles van a ser las atribuciones que van a tener los oficiales de las Fuerzas Armadas que estén a cargo de esta tarea. En relación a lo que señalaba el senador Saavedra, nosotros hoy día tenemos un ministerio a cargo de la seguridad. Lo que pasa es que se está creando el Ministerio de Seguridad como un ente aparte y especializado, pero hoy día la labor es de gobierno interior,
las labores de seguridad pública están radicadas en el Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Y por eso entonces en todas las reformas que estamos implementando se hace referencia al ministerio a cargo del gobierno interior, en algunos casos, y a otro al ministerio a cargo de la seguridad pública. De manera tal que, aunque se modifique, y esperamos que así sea, avanzando en la constitución del Ministerio de Seguridad Pública, que diferenciada las tareas. Por tanto, el Ministerio Interior, que va a seguir a cargo del gobierno interior, y el Ministerio de Seguridad Pública, o futuro Ministerio de Seguridad Pública, que está a cargo de la seguridad pública, bueno, los proyectos de ley que estamos tramitando distinguen con clara referencia a qué ministerio tiene que hacerse cargo, sea bajo la actual institucionalidad, que están concentrados en el mismo ministerio, o sea, ante la nueva institucionalidad que estamos fomentando o promoviendo, que es con dos ministerios separados. Y por tanto, todas las referencias legislativas hablan de gobierno interior por un lado y hablan por otro lado del ministerio a cargo de la seguridad pública. O a cargo de la seguridad. Eso. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Como esta sesión está citada para también votarla en general, le pido a la señora secretaria que tome la votación del proyecto en general. Muy bien, el señor presidente somete a votación en general esta propuesta de ley. Senador Sangüesa. A favor. Senador Saavedra. Senador Piu. Señor presidente, voy a fundamentar mi voto. Creo que no se ha resuelto, y por eso hice la pregunta al final, la cadena de mando. La cadena de mando es fundamental, es lo más crítico, lo más delicado. Vamos a estar en un estado de excepción donde estamos sacando fuerzas armadas equipadas sin existir estado de excepción, sin existir nada. Y la probabilidad de que ocurra algo indeseado es muy alta. Creo que se requiere una reforma a la ley del Ministerio de Defensa, creo que tiene que haber cadenas de mando más precisas, se tiene que delimitar muy bien las responsabilidades. No estando eso resuelto, no estoy en condiciones de apoyar la iniciativa por lo pronto, me abstengo. Muchas gracias. Muy bien, voto de abstención. Señor presidente, A favor. queda aprobado el proyecto en general por 3 votos a favor y una abstención. Aprobándose en general. Señora secretaria, normas de quórum. Sí, señor presidente. Para efecto de las normas de quórum, el artículo 8º del proyecto de ley que establece un recurso contra la resolución que establece el Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica ya se consultó a la Corte Suprema y sería una norma de ley orgánica constitucional en virtud del artículo 77 de la Constitución Política de la República. Luego, y en referencia al artículo 38 de la Carta Fundamental que refiere a la Ley de Bases Generales de Administración del Estado, serían de ley orgánica constitucional los artículos 16 y 21, porque entrega la autoridad fiscalizadora que menciona el proyecto de ley y a la Subsecretaría de Prevención del Delito la fiscalización en circunstancias que la ley de base señala que la fiscalización son de competencia de los ministerios. Entonces la Secretaría entiende que estas normas podrían ser calificadas también de orgánicas constitucionales. Y finalmente, en cuanto a las normas de quórum, y según el artículo 105 de la Constitución Política de la República, el artículo 23, precisamente en sus numerales 1, 3, 5 y 6, que se refieren al mando, estaría modificando también la ley orgánica, porque la Constitución establece que todas las normas de materia de mando son de ley orgánica, y por lo tanto también deberían ser calificadas de quórum orgánico. No sé, el artículo 22, si se entiende que modifica o no el artículo 1 de cuando entrega a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la protección de la infraestructura crítica. No sé si la comisión entiende que se enmienda el artículo 1 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que sería como una nueva atribución, y finalmente el artículo 30 del proyecto de ley, ese no hay ninguna duda de que es de ley orgánica porque agrega un literal a la norma de la ley 20.424, y ese artículo cada vez que se ha agregado un literal ha sido considerado por el Tribunal Constitucional como una norma de ley orgánica constitucional, son las funciones del Estado Mayor Conjunto.
Y finalmente, en cuanto a las normas de quórum calificado, de conformidad al artículo 8º y en relación con el 66, inciso segundo, tendrían este carácter el artículo 7º, que establece el catálogo nacional, que dice que se hace por resolución, que tendrá el carácter de secreto, lo mismo que el Plan Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, que está en el artículo 9º, y los planes regionales de protección de infraestructura crítica, que también se hacen por resolución o decreto con carácter de secreto. Gracias, secretaria. ¿Alguna observación con las normas de quórum? Entonces la comisión acuerda declarar esas normas de quórum, ¿sí? Así se acuerda. ¿Hay plazo de indicaciones? Perdón. Ahora. Tenemos 4 semanas entonces como propuesta de plazo de indicaciones. Sí. Ofrezco la palabra. Bueno, si no hay más palabras pedidas, agradecemos la presencia de los ministros y la señora Analía, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.